Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar de 3 casos, de cómo estos 3 vendedores no supieron aprovechar el lenguaje no verbal y por lo mismo arruinaron la entrevista de ventas y por tanto la oportunidad de cerrar la venta. Muchos de mis clientes y mucho del mundo de las ventas se descarta el lenguaje no verbal porque estamos más acostumbrados a trabajar con el contenido verbal. Sin embargo, yo les puedo en este momento, por eso les voy a platicar, les voy a poner 3 ejemplos de 3 clientes míos de cómo su lenguaje no verbal arruinó 3 entrevistas de ventas. Pero bueno, basta de bla 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 y vamos a los casos. El primer caso es de una asesora financiera. Esta asesora financiera, iba a tener una segunda entrevista. Como parte de su proceso de ventas, ella va y tiene una primera entrevista con la familia, presenta sus servicios y en ese momento lo que tiene que conseguir es una segunda entrevista para empezar a revisar la situación financiera de sus clientes. Es un proceso de ventas medio complicado. De hecho, hasta ahorita no me quiero meter tanto a la técnica de ventas, sino más bien del rollo no verbal. Entonces, para esa segunda entrevista ella necesitaba firmar un contrato en el que fuera exclusivo y que ella podía ya empezar a tener acceso a la información financiera de sus clientes. Para hacer eso, me pidió ayuda y me dice, oye, pues estamos en esta fase del proceso, te voy a pedir que me ayudes en el diseño de la entrevista para que me firmen el contrato. Le dije, por supuesto. Estábamos diseñando la entrevista. Obviamente, muchos de ustedes sabrán, preguntas cerradas, preguntas abiertas, hasta que llega un momento en el que las preguntas abiertas tienen un poco más que ver con la activación de emoción, de qué pasaría si o qué pasaría si no, en caso de que usted, bla, 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 sobre todo en el aspecto financiero, ¿no? Y más si es un padre de familia comprometido con la seguridad y la salud financiera de la familia. Entonces, yo en ese momento le dije, si le haces bien la pregunta, en ese momento tu cliente, tu prospecto, va a suspirar, va a hacer algo así. Eso lo tienes que observar, porque si no lo ves, se te va a pelar, entonces no vas a poder cerrar. Pero en el momento en el que suspire, tú le vas a clavar le vas a hacer una segunda pregunta y en ese momento le vas a decir que tiene que firmar tu contrato, bla, bla, bla. Diseñamos el cierre, pero no quiero irme tanto a las palabras, sino a lo que ella me dijo. Me dice, oye, pero yo no puedo hacer eso. ¿No puedes hacer qué? Yo no puedo estar hablando y al mismo tiempo estar viendo el lenguaje no verbal de mi cliente. Cosa que a mí se me hace rarísima, ¿no? O sea, mucha gente hay mucha gente que te está leyendo, si ya cruzaste la pierna, que si no la cruzaste, que si ya moviste el dedo, que si no. Ella no podía. Y hay muchos vendedores así que no ven al cliente, no lo ven, o sea, no tienen conciencia, o sea, ellos, sí tienen conciencia, pero no tienen conciencia de presencia del cliente, ni de, como dijera mi abuelita, de estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Y me dice, yo no voy a poder hacer eso. Si tú me estás pidiendo que observe la reacción no verbal de mi cliente y en el momento en el que él suspira, yo me voy a perder. Una u otra. O manejo el guión o manejo el lenguaje no verbal. Y digo, pues no vas a poder manejar una sin la otra. Entonces vamos a diseñar uno más sencillito, menos complejo, menos sofisticado, para que tú puedas cerrar la venta y ya después platicamos sobre el lenguaje no verbal. A mí se me hace como, no sé, fundamental que el vendedor sea capaz de observar el lenguaje no verbal de un cliente, porque esa es la manera de conversar con un cliente, no solamente a partir de las palabras, sino a partir de lo no verbal, tonos de voz, movimientos, etcétera. Hay muchas maneras. En fin, entonces, y por supuesto, la venta no se cerró, porque no hubo despertar de emoción y no hubo conexión, y al no haber conexión, el cliente dijo, déjame tu información, te
te busco al rato y ya. Bueno, corregimos eso y ya cerramos otras cosas después. Pero bueno, ese es un punto. Vamos a la segunda entrevista. Aquí en Toronto hay asesores de bienes raíces que andan, ya saben, ¿no? Súper motivados, ya siempre con para mí por eso la motivación hace mucho daño, porque al vendedor le importa más su estado que observar el estado en el que está su cliente y a partir de ahí vender. Entonces el vendedor está muy motivado, etcétera. Entonces un agente de bienes raíces me invita a acompañarlo a manejar una entrevista. Me dice, Ramón, tenemos que ir, es un local, English speaker, habla inglés, güero, me dice, acompáñame porque quiero que veas mi entrevista. Y le dije, sí, claro, vamos. Es una persona, él, alto, traje azul noche, camisa blanca impecable, corbata roja, anillo, ya saben, anillo, esclava, reloj, así, ¿no? Y dientes hiper blancos, no estoy en contra de eso, pero muy, muy acá, bronceado, acá todo él, ¿no? Llegamos a la entrevista de ventas y lo que yo no sabía es que el cliente de mi cliente era un contador, era el contador de la empresa. Obviamente yo nunca espero que el contador de la empresa esté motivado, ¿no? O sea, esté así, wow, motivadísimo, ¿no? Hola, señor Smith, ¿cómo está? Mi cliente viene motivado, o sea, si les dicen que deben de estar, entonces le agarra la mano, lo saluda y le dan un apretón de manos. Yo nada más noté como el cuerpo de su cliente, el del contador, se tensa, ¿no? Bueno, llegamos y nos sentamos en un escritorio de madera, una oficina muy agradable. Y obviamente el contador, yo no sé, vaya, para mí una cosa que no espero nunca de un contador es que esté motivado o que esté con un estado de alto de emocionalidad. Él está en los números, que los números son fríos. Eso es lo que yo veo. Bueno. En este caso, el vendedor, el contador está, dígame en qué le puedo servir. Y mi cliente contesta con un tono de voz mucho más alto, poniendo la palma de su mano en el escritorio, haciendo un ruido medio extraño y empieza a hablar. ¿Usted no habría pensado en tener y conservar su patrimonio? No, pues no. Entonces yo nada más vi la reacción del contador. Fueron 3 o 4 reacciones de su cuerpo así y mi cliente no lo ve. Mi cliente no ve eso, entonces dije, esto ya caminó. La voz del contador, por supuesto, baja, lenta, con una velocidad baja, un tono de voz bajo, un volumen bajo, apropiado de oficina alfombrada, de escritorio de madera, etcétera. Pero mi cliente no, mi cliente pues viene motivado, o sea, viene motivado, total, finalmente igual, ¿no? Déjeme su información, yo le llamo si necesito algo. Entonces mi cliente me pregunta, ¿y qué pasó? Pues fue tu lenguaje no verbal. ¿Cómo? Sí. Entonces ya le expliqué que mientras uno estaba en una sintonía así como de hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Así como vamos a usar calma, tranquilidad, le dije, tú estás motivado y nunca viste el estado en el que estaba tu cliente, jamás. Entonces, si hubieras ajustado un poco a cómo estaba tu cliente, a lo mejor pudieras haber cerrado la venta, pero o por lo menos la siguiente parte. Vaya, te hubiera dado entrada, pero tú estabas en una frecuencia, tú ibas casi como yeah, ¿no? Y pues él no. O sea, él estaba en otro mundo, estaba en otra frecuencia, estaba como tranquilo, digo, haciendo sus números, porque hasta lápiz tenía cuadritos, digo, vaya. ¿No? Esa es otra. Y la última, para no hacer este video más largo, es una vendedora, ella vendía rollos de mercadotecnia, ya saben, cosas de escritorio, websites, tarjetas de presentación, folletos, papelería de oficina, etcétera, ¿no? Entonces, igual me pide que la acompañe para ver esto aquí, también en Toronto, y me pide que la acompañe a ver a uno de sus clientes. Yo la acompaño a ver a uno de sus clientes.
Ella trae una bolsa grande, es una bolsa de esas pues grandes, vaya, como de mujer, ¿no? O sea, pero grande. Y a la hora de sentarnos frente al cliente, el cliente muy amable, buena persona, la recibe, nos recibe, a mí me presenta como vendedor aprendiendo, a mucho gusto, yo soy vendedor aprendiendo, etcétera, y y el momento en el que nos sentamos, mi clienta se sienta y se amarra a la bolsa, así como ¡pum! Se amarra a la bolsa y se queda así, amarrada a la bolsa, completamente amarrada. Y yo digo, bueno, ¿y ahora? Y no la suelta, ¿eh? Entonces, en el momento en el que ella se amarra a la bolsa, su cliente la ve y le dice, yo noto que es como pensar, bueno, ¿y esta loca qué onda? ¿No? Entonces se amarra la bolsa y está platicando, pero amarrada a la bolsa y no suelta la bolsa. En toda la entrevista de ventas, más que un momento para sacar algo, no sé, algo, no me acuerdo. Estaba sacando, entonces abre, y la vuelve a cerrar y se vuelve a amarrar. Entonces se queda el cliente así viendo, como bueno, pues qué cosa tan rara, ¿no? Lo mismo, déjenme su información, les agradezco mucho su visita. A los 10 minutos empezó a ver el reloj, y eso significaba, bueno, pues es hora de empezar a caminar. Y empezamos a caminar y nos fuimos y nunca volvimos. Y me dice, ¿qué pasó? Tu lenguaje no verbal. Hablas muy bonito, tienes muy, muy bien armada tu presentación, pero la bolsa la tenemos que poner en otro lado. ¿Saben qué es todo ¿saben qué es lo más interesante de estos casos? Sobre todo de los últimos dos. Que los vendedores son ciegos de su propio lenguaje no verbal. Ni cuenta se dan. Vaya, cero. Entonces, creo que una manera interesante de facilitar tu cierre de ventas es incluir al cuerpo, a tu lenguaje no verbal. Pero eso tiene que empatar con tu proceso de ventas. Pero eso ya lo veremos después. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Yo les invito a que se suscriban y a que si tienen alguna duda o comentario, por favor, no dejen de escribirla aquí en la sesión de comentarios. Gracias, hasta la próxima.